Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Ok, hoy vamos a iniciar la novena presentación, este 11 de febrero del 2021, de la Cátedra de Medicina de Laboratorio, con el tema de trastornos trombóticos y los estados de hipercoagulabilidad, dándole seguimiento al que iniciamos el día de ayer sobre coagulación. Y cómo vamos a evaluar desde el punto de vista del laboratorio estos estados de hipercoagulabilidad. Recordemos que tenemos pruebas de laboratorio que pueden medir la actividad de la vía o de la tenaza intrínseca, que mide factores de la coagulación como el factor 12 activado, 11 activado, 9 activado y el 10 activado, donde se forma el complejo protrombinase y de donde nace la vía común, la tenaza común. Y la vía extrínseca, que mide al factor tisular liberado posterior a trauma del endotelio, activa el factor séptimo y se activa junto con el factor 10 activado para formar el complejo protrombinasa, y todo esto tiene como propósito transformar del complejo protrombinase a la protrombina para fabricación de trombina, y esta trombina active al fibrinógeno para la producción de la fibrina y desarrollar el coágulo de fibrina, participando allí el factor 13 activado. Muy bien, tenemos entonces la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Y esto deja como producto final el coágulo de fibrina. Pero además tenemos un evento fibrinolítico, porque esto no puede ser constante. Cuando ya se activó, se formó el coágulo, tiene que haber elementos que inhiban entonces esta cascada de la coagulación y entonces empiece a deshacer el coágulo de fibrina. Y para esto entran factores anticoagulantes, como serían la proteína C, la trombomodulina, la proteína C, y que ésta sea activada, además de la antitrombina 3, el plasminógeno y demás. Entonces tenemos vías de equilibrio, una procoagulante y una anticoagulante. Y este equilibrio permite la homeostasia del sistema de la coagulación, que en una persona sana pues es un evento constante. Los estados de hipercoagulabilidad también son denominados trombofilias, engloban una serie de trastornos hereditarios o adquiridos que se asocian a un aumento del riesgo de trombosis. Una cosa es que el individuo no coagule, como la hemofilia, o una deficiencia de alguno de los factores de la coagulación. Entonces va a haber una tendencia hemorrágica, o hemorragípara, como le mencionamos en medicina. Pero la otra es, el otro lado de ese equilibrio, es que tenga una tendencia a estar hipercoagulando, que forme trombos. A eso se denomina entonces la trombofilia. Los estados de hipercoagulabilidad primarios se deben a una alteración cuantitativa o cualitativa de proteínas de la coagulación específicas que inducen un estado protrombótico. La mayoría de los estados de hipercoagulabilidad se deben a mutaciones hereditarias y a polimorfismos que la condicionan. Por ejemplo, la deficiencia de un factor antitrombótico fisiológico, normalmente asociada a una mutación de pérdida de función o al aumento de un factor protrombótico, normalmente está asociado a una mutación de ganancia de función. Así tenemos deficiencias de factores antitrombóticos, como serían
la deficiencia de la proteína antitrombina 3, la deficiencia de proteína C y la deficiencia de proteína S. Cuando hablamos de la proteína C, y si yo no mal recuerdo, ya la mencionamos, a la proteína C en algún momento cuando les hice ver que en la medicina de laboratorio había por lo menos 3 proteínas C que eran de interés y que tienen el mismo nombre y que no debemos de confundirlas, y que por eso cuando solicitamos el estudio de esta proteína tenemos que ser muy específicos. Por ejemplo, en el caso del estudio del síndrome inflamatorio, queremos saber cómo está la proteína C reactiva, ¿verdad? Y cuando ponemos medir PCR, puede haber una confusión en decir si hablamos de la proteína C reactiva o queremos una medición que involucre una reacción en cadena de la polimerasa, lo que sería un error. La otra proteína C que es de interés es la molécula completa de la insulina. Recordemos que tiene un péptido, que es el péptido iniciador de la cadena de la insulina, que se pierde cuando la insulina es liberada para su actuación como hipoglucemiante. Entonces, la cuantificación del péptido C, que es finalmente péptido es igual a proteína, pues nos va a indicar la actividad, la cantidad de insulina que se está liberando. Y la otra proteína C es esta, justamente, una proteína procoagulante. Entonces, hay 3 proteínas C que son de interés en medicina de laboratorio, y cada una de ellas tiene mediciones diferentes, interés diferente. Por eso hago la aclaración. Regresando al tema. Una cosa es la deficiencia de factores antitrombóticos y otra cosa es que los factores protrombóticos se aumenten, como sería aumento del factor quinto activado, como sería la resistencia de la proteína C activada, o factor 5 de Leiden. La protrombina o mutación del G210A de la protrombina, un aumento del factor 9 Padua, que es la mutación del R338L del factor 9, y los factores 7, 11, 9 y 8, el factor de von Willebrand, fibrinógeno, como datos epidemiológicos, mecanismos moleculares que son desconocidos, pero que van a generar, que van a ser de tipo protrombótico. Como ven ustedes, esto es generalmente poco estudiado y que requiere finalmente que el médico piense que existen estas condicionantes. En especial, cuando se combinan con otras mutaciones protrombóticas hereditarias por interacciones multigénicas, estos cuadros de hipercoagulabilidad primarios se asocian a una predisposición a la trombosis durante toda la vida. Los estados de hipercoagulabilidad secundarios son un grupo diverso de trastornos, sobre todo adquiridos, que producen una tendencia a la formación de trombosis por mecanismos complejos, a menudo de todas maneras multifactoriales. El estímulo que desencadena un episodio de trombosis determinado suele ser el desarrollo de un estado de hipercoagulabilidad secundario adquirido, que se supone al estado hereditario de coagulabilidad. Así tenemos la predisposición genética al estado hipercoagulable primario, que junto con un estímulo adquirido, que es el estado hipercoagulable secundario, generarán la formación de trombos, generará la trombosis. Y de ellas la más interesante es la trombosis profunda, venosa profunda. Viendo los estados de hipercoagulabilidad primarios, tenemos en primer lugar la deficiencia de antitrombina 3. Las deficiencias cuantitativas o cualitativas hereditarias de la antitrombina 3 ocasionan un aumento de la acumulación de fibrina
y una tendencia durante toda la vida, entonces, a la trombosis. Recordemos que la fibrina fue el resultado de la formación del coágulo y la antitrombina va a participar en parte de la eliminación, pero si hay una deficiencia en cantidad o en la calidad de su función, pues va a dejarlo y finalmente tendrá una tendencia a la trombosis. La antitrombina es el principal inhibidor fisiológico de la trombina, de ahí su nombre, y de otros factores de la coagulación activados. Por lo tanto, el no tenerla o que no funcione causa una actividad no regulada de las proteasas con formación de fibrina. La frecuencia de la deficiencia asintomática heterocigota de antitrombina en la población general puede ser de un caso en 350. Como ven, no es rara. Deberíamos de medirla, deberíamos de cuantificarla, pero generalmente en los laboratorios de coagulación, pocos son los que tienen reactivo para la detección de antitrombina 3. Recordemos que los laboratorios se alimentan de la solicitud del clínico. Y si un clínico solicita una vez en todo el año una cuantificación de antitrombina 3, lo más probable es que el laboratorio le diga que no tiene reactivo para hacerlo y que entonces tendrá que estar supeditado a enviarlo a laboratorios que le llamamos de referencia, que son aquellos laboratorios que tienen la tecnología, probablemente igual que la de nosotros, pero que tienen el volumen de muestras que le están canalizando de todas partes de la República, que haga que sí le convenga invertir en el reactivo y entonces estar haciendo la medición de este analito y reportarlo por vía electrónica. Entonces, realmente los laboratorios son dependientes de lo que solicita el clínico. Precisamente desde el punto de vista clínico, la mayor parte de estas personas presentan mutaciones que no se notan, silentes, y nunca sufren manifestaciones trombóticas. La frecuencia de la deficiencia sintomática de antitrombina 3 en la población general se ha estimado entre 1 a 2,000 y 1 a 3,000. Y entre los pacientes valorados por una tromboembolia venosa, la deficiencia de antitrombina 3 se detecta solo en 1 al 2%, pero afecta alrededor del 2.5% de los pacientes seleccionados con una trombosis de repetición o que aparecen a edades más precoces, menos de los 45 años de edad. Perdón, no quiere jalar el internet. A ver. Los pacientes con una deficiencia de antitrombina de tipo 1 muestran una concentración plasmática reducida de forma proporcional de antitrombina funcional y antigénica debido a una deficiencia cuantitativa de la proteína normal. Las alteraciones de la síntesis, la secreción defectuosa o la inestabilidad de la antitrombina en los pacientes con deficiencia de antitrombina de tipo 1 se debe a deleciones de genes principales, cambios en los nucleótidos aislados o inserciones o deleciones cortas en el gen de antitrombina. Como ven, no hay un patrón claro en esta manifestación. Los pacientes con deficiencia de antitrombina de tipo 2 tienen un antígeno plasmático normal o casi normal asociado a una actividad baja, lo que indica que la molécula muestra un defecto funcional. La deficiencia del tipo 2 suele deberse a mutaciones puntuales específicas que condicionan sustituciones de un aminoácido único y generan una proteína disfuncional. Se han encontrado
hasta este momento más de 250 mutaciones distintas que provocan la deficiencia de antitrombina del tipo 1 o de tipo 2. El patrón de la herencia de la deficiencia de la antitrombina es autosómico dominante. Y la mayoría de las personas afectadas son heterocigotas, con concentraciones de antitrombina de un 40 al 60% de los valores normales. Estas personas pueden desarrollar todas las manifestaciones clínicas de hipercoagulabilidad. Algunos pacientes homocigotos poco frecuentes con deficiencia de antitrombina muestran un defecto de tipo 2 con menor afinidad por la heparina, una variante que se asocia a un riesgo menor de trombosis en la forma heterocigota. Otras formas de deficiencias de antitrombina homocigotas posiblemente sean incompatibles con la vida. Hablando de la deficiencia de proteína C, esta causa una producción no regulada de fibrina debida a la inactivación alterada de los factores octavo activado y 5 activado, dos cofactores fundamentales de la cascada de la coagulación. La prevalencia de la deficiencia heterocigota de proteína C en la población general va de 1 a 200 a 1 a 500. Y la deficiencia de la proteína C se encuentra entre el 2 al 5% de los pacientes que tienen tromboembolia venosa. Igual que sucede con la deficiencia de la antitrombina, se reconocen dos formas generales de deficiencia de la proteína C, la tipo 1 y la tipo 2. La de tipo 1, en la que una deficiencia cuantitativa de la proteína se asocia a una reducción proporcional del antígeno y la actividad de la proteína C. Y la de tipo 2, en la que existen defectos cualitativos de la proteína C, asociados a una reducción desproporcionada de la actividad de la proteína C respecto al antígeno. Hay más de 160 mutaciones que provocan deficiencia de la proteína C. En la deficiencia de tipo 1, que es la más frecuente, se producen cambios del marco de lectura o mutaciones de terminación o de aminoácido que determinan una terminación prematura de la síntesis o la pérdida de la estabilidad de la proteína C. En la deficiencia de tipo 2, diversas mutaciones causan anomalías de la activación o la función de la proteína C. La herencia de la deficiencia de la proteína C es autosómica dominante, igual que sucede en la deficiencia de antitrombina. La mayoría de los afectados son heterocigotos y se produce una púrpura neonatal fulminante, una complicación muy infrecuente que condiciona una trombosis generalizada y en ocasiones mortal en los individuos con una deficiencia homocigota de las proteínas C o S. Doctor, Dígame. me dicen varias compañeras que el Teams no las está dejando entrar. Que les aparece de que no se puede realizar la llamada, algo así. Le voy a mandar por, ¿cómo se llama? Por WhatsApp una imagen para que vean cómo les está apareciendo.
Igual aquí está muy lenta la transmisión, ¿te das cuenta que nos estamos trabando? Sí, de hecho, igual intenté entrar con mi tablet, y me aparece igual. O sea, la imagen que me sale de mis compañeras me sale igual en la tablet. No sé si es el internet o el mismo problema del Teams. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. No se pudo completar la llamada. Oh, entonces es el propio Teams. ¿Qué les parece entonces si lo vemos el lunes esta sesión? Ya que se resuelva esto. Pues, Digo, porque aquí ya vamos ahorita prácticamente a la mitad. Y quien está ahorita, pues puede terminar de verla o la dejamos para el lunes para que junto con la otra y completamos las dos clases el lunes. Y así no dejamos a nadie en desventaja. bueno, pues me parece bien. Jóvenes, entonces nos vemos el lunes. Esperemos que esto se resuelva. Sí, bueno, ok. Ok. Ahí les voy a decir a mis compañeros. Por favor, díganles que no se preocupen, que nos vemos el lunes, que el lunes vamos a ver las dos sesiones. Sale. Gracias. Gracias. ¿Vale? Que estén bien, Gracias, doctor. jóvenes. Buen fin de semana. Igual.